Bueno, me permito darles la bienvenida a este nuevo episodio de La Nueva Prudencia, en el cual tenemos como invitados al queridísimo Gabriel Abarca y a Carlos Tucucho, quienes dialogarán conmigo, el tema de despido desde perspectiva patronal. Iniciamos. Gracias, David, por esa tan amena y ya cotidiana bienvenida que se está volviendo como ese intro donde tú lo haces de manera adecuada. Saludo a Carlos. Disfrutaré mucho este episodio. La verdad es que cuando he tenido la oportunidad de platicar sin ser temas específicos de trabajo con Carlos, es una persona con quien disfruto mucho platicar, porque me parece que es una persona que tiene, no solamente que tiene plática, sino que además tiene una muy buena plática. Me gusta mucho su tono de voz. No es porque les aquí esté presente, pero me parece que siempre trae buenos temas. Y bueno, también saludar a aquellos que toman un tiempo, un espacio de su día para vernos o para escucharnos. Me parece que cuando he visto algún pedacito de algún fragmento, sobre todo de otros compañeros cuando vienen aquí a la mesa, a veces como que nos metemos muy en nuestro mood de plática y no les damos tanto la cara a los que nos ven, y nuestra gente de producción nos ya dice pasó regaño que debemos de voltear un poco más a ello, ¿no? Gracias, y bueno, aquí con el gusto de esta conversación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme una vez más. Es mi segunda vez acá y pues estaba muy emocionado de regresar a estas pláticas del derecho, y un saludo cordial a nuestros que nos escuchan, a quienes nos ven en las diferentes plataformas, y bueno, pues esperar que esta plática que nosotros vamos a tener sea de su grata compañía en su tiempo que ustedes tienen para escucharnos, ¿no? Ok, pues hoy iniciamos dándole al repunte del despido, pero ahora desde el otro lado de la moneda. ¿Cuál es el otro lado de la moneda, David? Perspectiva patronal. ¿Qué va a decir el patrón ahora? ¿Qué nos puede comentar usted, señor patrón? Yo soy todo menos patrón. Bueno, este es un tema muy controversial, muy controversial. Mi gran maestro, a quien le mando un fuerte saludo, en la universidad, él mencionaba que la Ley Federal de Trabajo en aquellos días tenía solamente 1010 artículos, y de estos 1010 artículos, 1000 estaban destinados para la protección y la regulación a favor del trabajador, y solamente 10 eventualmente daban la pauta para proteger al patrón. Y él hacía referencia a un colega de que no necesitaba más que estos 10 artículos para disciplinar, y dentro de disciplinar, la máxima disciplina, que es la rescisión, la separación del trabajo, no necesitaba más que estos 10 artículos para disciplinar a los malos trabajadores. Yo creo que hay muy buenos trabajadores, pero también hay malos trabajadores, y creo que hoy podía estar sesgado un poco. Mi colega le tocó hoy, sé que hoy le tocó hacer una rescisión, y eventualmente coincidirá conmigo de que si hay trabajadores que abusan de esa condición, abusan de las ventajas y las bondades que les ofrece la ley para entonces perpetrar una serie de irregularidades, una serie de situaciones, conductas que sin duda no hablan más que su falta de compromiso, y que para mi juicio los hace caer en la hipótesis de malos trabajadores, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? Tiene razón, en la ley muchos, incluso yo en mi pasado de estudiante, así se ve mucho del lado del trabajador, del colaborador, no se ve mucho del lado patronal. Incluso la mayoría de las materias son así, de derecho individual. Entonces sí tiene razón, pero yo pienso que en la Ley Federal del Trabajo nos manda, es como un arma de doble filo también para el patrón, porque no tan solo tiene poquitas artículos que lo regula, pero si no se acata a esos artículos, puede ser perjudicial para el patrón. Como ya sabemos, hay varios artículos que más adelante vamos a hablar de cuáles son las causales. Uh-huh. Y si nosotros como patrones no sabemos cuáles son esas, un trabajador puede caer en una de esas causales y nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos identificarlos.
y podemos dejar pasar esas acciones en contra del trabajador o en contra de varios trabajadores, y puede ser fatal eso. Entonces, aquí me estás mencionando algo que considero que es clave, ¿no? Las causales. Me imagino que te refieres a esto, a los hechos en sí, los hechos per se podrían decir, que genera que el patrón pueda rescindir del colaborador. Entonces, en estas son las que necesito que me den como que un poco más de asesoramiento. Le lanzo la bola aquí al nuestro querido doctorante Gabriel Abarca para que nos diga cuáles son estas causales. Muy bien. Esta es para nuestra... ¿cuál es la palabra correcta? ¿Editora? ¿Nuestra productora? ¿Cuál sería la palabra correcta? Productora. Bueno, esta es para nuestra productora porque luego ella nos dice... Cuando ustedes consideren que van a generar un concepto, una definición o una frase que eventualmente pudiera generarse en un clip, por favor, volteen a ver a la cámara y díganlo con claridad. Pensé que ibas a agarrar ley. No, prometo no usar ley hoy. Tengo muchas ganas de conversar y no usar tanto tecnicismo. Creo que ya agoté ese tecnicismo. Vengo del otro lado del despacho, donde acabo de terminar una conferencia. Entonces ahí ya utilicé la ley, ya utilicé jurisprudencia. Excelente. Eso hay que hacer en cada episodio. Antes de que iniciemos acá, te mandamos al otro lado. Bueno, ok. Entonces, doy material para generar Por favor. ¿Qué es una causal rescisoria? Una causal rescisoria es una conducta o varias conductas en la que cae un trabajador que dan la posibilidad a despedirlo de la empresa donde labora. Entonces, ya una vez que definimos qué es una causal, qué es una conducta llevada a cabo por el trabajador, ahora sí podemos entrar a cuáles son estas causales. Podemos hablar a grosso modo, y ahí podemos hacer ping pong con Carlos, de que causales o conductas que dan pauta a que el patrón despida a un trabajador solamente hay 15. Bueno, nada más. Sí, alguien va a decir, no son 15, son 16, porque son 15 más la bis. Sin embargo, la última hace referencia a conductas análogas a ellas. Entonces, con literalidad bien categorizadas. Hay 15 y una adicional que te dice cualquier análoga a la que usted haya mencionado. De manera muy genérica, Carlos, algunas causales que tú recuerdas, que sean las más comunes. Yo creo que la más común, la que nosotros podemos ver al día, creo que es la de las faltas, las inasistencias de los trabajadores. Esa está en el top 5. Si no es en el top, esto me parece 100 mexicanos dijeron. Sí, okay. La más común. La más coincido con él. La más común es un trabajador que hay que disciplinarlo porque tiene más de 3 faltas en un periodo menor a 30 días y esa es una causal. Aquí sí como pueden ver, aquí ya estamos hablando de una conducta reiterada en donde el trabajador dejó de laborar por más de 3, y la clave aquí es, o la condición sine qua non, es que no está justificada. No tienes cómo justificarla. No estás de vacaciones, no estás de incapacidad, no te pasó nada. Simplemente por alguna razón que solamente el trabajador entiende, no fue a laborar, generó más de 3 faltas en un periodo menor a 30 días y en automático es una causal rescisoria que da la pauta para que el patrón lo despida sin mayor detalle. Así es. Okay. Y creo que hay que tomar en cuenta igual la literalidad de la ley, porque si no nos podemos leer, nosotros podemos decir, pues el trabajador tuvo más de 3 faltas, pero en esas 3 faltas deben ser, como lo dice bien, 3 faltas, deben ser 4, por decir, y deben ser en un tiempo determinado. Porque si yo como patrón, pues me dicen a mí, me asesoran mal diciendo que son 3 faltas y diciendo faltó en enero, faltó en febrero y en marzo, y pues yo lo despido, pues no, pues que allá tiene que encuadrar en lo que dice la ley. Y por eso es muy importante, como dije anteriormente, tenemos que saber perfectamente como patrón cuáles son eso es lo que marca la ley, qué es lo que nosotros debemos saber. Aquí me das la pauta para decir, bueno, ya Carlos dijo la más famosa. ¿Cuál es la segunda más famosa? A mi juicio, la desobediencia. O sea, un trabajador desobediente. Le pedí que vaya a hacer tal cosa y no lo hizo. Le pedí aquello y no lo quiere hacer. Le pedí que... La desobediencia. Ahora, sobre este punto, tip para los patrones. La realidad es que cuando tú despides
te hablan, oye, a ver, fíjate que tengo un trabajador que le he estado pidiendo que siempre, te pongo un ejemplo, ya le pedí que él está encargado del almacén, se encarga del inventario, y hay una política en la empresa, Gabriel, que dice primeras entradas, primeras salidas. ¿Qué quiere decir? Que a fin de que haya una rotación, a fin de que no hayan productos que queden con fecha de caducidad más al final, entró primero este producto, vas corriendo. Entonces, cada vez que le hago inventario, Gabriel, los productos se caducan en el almacén. Entonces, él desobedece a la indicación y ya se lo pedí por correo electrónico. Te pido, por favor, que tú lo corras. Lo primero que hago yo, le digo, muy bien, es evidente, flagrantemente, que hay una desobediencia que no está haciendo. Te pregunto, ¿esta actividad en particular se encuentra dentro de sus funciones de su contrato individual de trabajo? No lo sé. Por favor, mándame una copia del contrato para que yo lo lea y te puedo dictaminar. Me mandan el contrato, leo el contrato, y en el contrato, en la cláusula que dice cuáles son las funciones por las que te estoy contratando, en ningún momento dice que el trabajador tenga la tarea o la obligación de hacer estas tareas en el inventario. Entonces, voy con un juzgado, lo corro porque se desobedeció, y en la contestación en la demanda, él dice, yo nunca estaban dentro de mis funciones hacer lo que él dice. Entonces, ¿qué ocurrió? Que, como bien dice Carlos, me dejé llevar solamente por el comentario de la empresa, corrí al trabajador, y eventualmente en la contestación de la demanda no voy a tener cómo justificar. Diferente es que si yo en el contrato advierto que dice usted se le contrata para ser el responsable del inventario, y desde sus principales funciones estarán A, B, C, D, y dentro de ellas el que usted haga una rotación del equipo, verificar que no se le caduque el material y hacer estas rotaciones y demás. Bueno, yo ya tengo un extracto en donde yo le puedo decir, Carlos, te estoy despidiendo porque la ley dice que usted cae en desobediencia cuando no hace una de las funciones marcadas por su contrato. En su contrato dice que usted tenía que hacer y tal día usted no lo hizo. Entonces hay un encuadre, y entonces ahora sí te rescindo la relación laboral de manera justificada. A mi juicio, la desobediencia es la segunda. ¿Cómo te lo establece la ley? Te dice falta de probidad y honradez. ¿Qué debemos entender por falta de probidad y honradez? Danos, ya empezaste con la pauta. Bueno, entenderemos para los estudiantes de Derecho, o para aquellos académicos, o para aquellos que quieren tener un poquito más de tecnicismo, hacemos referencia a falta de probidad y honradez de acuerdo con lo que han establecido nuestros altos tribunales, a esta mengua de rectitud de ánimo, que es decir, cuando un trabajador, su ánimo, su rectitud de cómo actuar ante tal o cuales tareas que se le asignan, ya no lo hace con el esmero que se debía, en ese momento su rectitud de ánimo ha menguado, y en consecuencia estamos hablando de que ese trabajador hay una falta de probidad y honradez para con su empleador. Excelente. Bueno, aquí no vamos a llegar a todas, De una vez aclaremos que no vamos a tocar cada una, porque como se ha dicho en los episodios anteriores, esto no es clase, no es asesoramiento, es una plática. Entonces yo considero que tocando mínimo las 3, 4 primeras, podemos como que dar la pauta, o dar como que la idea de qué manera un patrón podría despedir justificadamente al colaborador, porque ya hemos hablado en los episodios anteriores, que les invitamos a que vean y escuchen, con respecto a la figura pero colaboradora. Entonces, Carlos, a tu parecer y tu interpretación de la ley, ¿cuál consideras que es la tercera que iría no la tercera secuencial, sino la tercera más importante de todas las causales? Uy, esta es muy buena pregunta, porque ya sabemos que estas dos son las más comunes, claro. Yo consideraría que entre esas sería podría ser la de presentarse al trabajo, pero en una manera no consciente. ¿Y qué me refiero con esto? O sea, presentarse en estado de embriaguez, con estupefacientes, sin avisarle al patrón. Es muy importante. Y quisiera añadir algo más, como aquí dijo el maestro, el licenciado, añadirle algo sobre las causas. Cualquiera que sea, para mi parecer, cuando vas a despedir a un trabajador, cuando vas a rescindir su relación, y cualquiera que sean las causas, yo considero que se deben tomar pruebas. Y cualquiera que sean las causas.
¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, inasistencias. ¿Qué prueba puedo usar yo para probar que faltó el trabajador, el colaborador con sus inasistencias? Pues listas de asistencias, controles de entrada y salida, estas de, como dijo, la segunda causa, que es la de faltas de prueba de honradez, pues fotos, incluso videos de las cámaras donde se encuentren que está realizando estos actos. Entonces, para mí es importante cada vez como patrón que voy a rescindir a un trabajador, en especial cuando se está en un juicio, que se tienen que poner pruebas. Siempre Excelente. tener, entre todo, pruebas. Ok. Pero ahorita hablemos de una causal que tocaste, que es como que, a mi parecer, podría debatirse el primer puesto, que es como que, bueno, al menos que se ve el estado de embriaguez, y tocaste algo que se me hace muy interesante para sacar a la mesa, y aquí quiero que tú me apoyes con eso. El uso de estupefacientes, pero mencionándole al patrón que está usando estupefacientes. Entonces, ¿de qué manera yo puedo como que decirle, mira, pues si uso estupefacientes, patrón, entonces no me puedes correr porque estoy usándolos? Entonces, ¿qué puedo hacer yo, colaborador? Y tú, patrón, ¿qué debes hacer si él usa estupefacientes? Muy bien, es muy buena la pregunta, David. Lo primero que tiene que hacer el trabajador es hacerle del conocimiento al patrón de la condición en la que él se encuentra. Entonces, la recomendación a aquellos trabajadores que por prescripción médica requieran tomar de algún medicamento que eventualmente podría dar motivos a sospechar o suponer que él está en un estado no de conciencia total, decirle, ponerle sobre aviso, te comento que estoy yendo con el psiquiatra, con X, con Y, y me prescribió tales o cuales medicamentos, lo cual me ocasiona tales o cuales reacciones. Lo pongo del conocimiento del patrón para que él sepa que si eventualmente el día de mañana me ve como norteado, pues sepa que obedece a tal o cual circunstancia. Entonces, voy a utilizar un término que se acuña mucho en derecho penal. El ser excluyente de responsabilidad. ¿Cuál es una excluyente de responsabilidad? Efectivamente, si tú me haces un examen, vas a encontrar que tengo algún tipo de narcótico estupefaciente en mi interior, pero la excluyente responsabilidad es que obedece a un tema prescriptivo por un médico debidamente avalado. Luego, si tú no se la compras al trabajador, porque digo, hay trabajadores que van con el amigo que es médico, esa es una realidad. Le digo, oye, ¿sabes qué? Dame una receta para que siempre esté parado, porque yo siempre pues ahí me pego un viajecito. Entonces tú como trabajador puedes agarrar y puedes solicitar que te ratifiquen esa receta, ese diagnóstico, para avalar de que efectivamente lo que el trabajador te está manifestando y lo está acreditando, efectivamente fue expedida de manera correcta. Quiero decirte, David, Carlos, amigos que nos escuchan, que su servidor trabajó por mucho tiempo en seguridad, seguridad social, y nos tocaba administrar hospitales, y por supuesto que había un comité de licencias médicas, un comité de prescripciones médicas, donde en algunos casos advertíamos que algún familiar, algún amigo, no sé cómo, robaban recetas, y eran recetas apócrifas. E incluso cuando eso ocurre teníamos que dar parte a hoy FGR, ayer PGR, porque sin duda había un trabajador que estaba haciendo mal uso de un diagnóstico o de una receta. ¿Cómo consiguió el sello? ¿Cómo consiguió el código de barras? No me lo preguntes, pero por supuesto que hay esas pequeñas mafias, y entonces hay un trabajador que te dice que él utiliza, no lo sé, Valium. Y eso podría caer en una causa de rescisión, ¿no? El robar. A eso quiero también. Bueno, hay una dualidad. ¿Cuál es la dualidad? Que también yo respeto la postura de Carlos. Yo creo que el tercer lugar sí se la debaten varias. Una de ellas, que está dentro de la primera, te dice falta de probidad de honradez, pero también te habla de engañar. Engañar. El trabajador engaña al trabajador, el trabajador engaña al patrón en el momento que te contratan y te dicen, sí, nada más que necesito que como requisito para que tú estés a trabajar es que me des la licencia de chofer, que creo que es diferente a la de automovilista. Y tú no la tienes, pero tienes un amigo en tránsito, te expide una constancia, o la consigues por abajo y se la das.
desde este momento tú estás entregando un documento que no tiene valor. Hay un engaño por parte del trabajador de sorprender al patrón de que él tiene tal o cual habilidad, o te dice, ¿sabe qué? Para que lo podamos contratar se requiere que usted acredite que tiene conocimientos sobre aire acondicionado, porque estoy contratando a un técnico en refrigeración, pero que usted tiene aire acondicionado, tiene conocimientos en aire acondicionado, pero en particular de estos aires acondicionados que son la modalidad inverter. Y tú dices, pues no lo tengo. Voy con el tío que trabaja en la Cecati, que sé que ahí tiene un amigo que es instructor, y le digo, ¿sabes qué? Nada más que me ponga una constancia. Resulta que el tío del compadre del amigo tiene floja la mano, le da la constancia de que él sí es técnico en aires acondicionados en inverter. El patrón no se la compra, manda un escrito a Cecati, Cecati dice, a ver, Gabriel Abarca nunca ha estado acá, nunca tomó el curso, bye bye. Ojo, sobre este caso en particular, esa causal rescissoria te da un término que en este momento no lo recuerdo, no lo voy a decir porque pudiera equivocarme y no me van a dejar ustedes usar mi ley, pero me parece que está entre 30 o 60 días, que si tú no haces válido ese documento de nuevo ingreso en ese tiempo, el día de mañana ya no, si le invocas, te puede prescribir, por un lado. Pero por otro lado, el engañar el trabajador al patrón es yo considero que es una de las más habituales, y lo engaña no solamente en documentos, los engaña diciéndole que que hoy se vendió tal producto y lo sacó por afuera y él lo vendió a otro precio. Bueno, hay muchas maneras en las que obviamente, pero acá me dan la pauta para iniciar con una situación. Ok, hablamos de estas causales, pero ¿de qué forma tiene el patrón para corroborar y comprobar estas causales? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el patrón con el colaborador? Por ejemplo, aquí con lo de honradez. Bueno, y yo patrón, ¿qué puedo hacer para probar que mi decir es real? ¿Qué figuras se presentan? ¿Qué figuras puedo tomar yo como patrón para hacer esto? ¿Qué? Como te había comentado, David, eso va a depender del tipo de causal que estás haciendo. En general. Como había dicho, pruebas. Ante toda situación que nosotros queremos amparar, nosotros debemos añadir alguna prueba. Sea tanto física, ¿qué me refiero con esto? Listas, reportes de hechos, que son los más importantes cuando se quiere rescindir a un trabajador. Nosotros tenemos que hacer reporte de hechos para saber y amparar que nosotros estamos estamos viendo como patrón que hay causas que pueden ser reiteradas o pueden ser graves, y nosotros lo amparamos, y en esos reportes nosotros podemos meter las pruebas que nosotros estamos poniendo, sea en su caso de lo que tú quieras, ¿no? Gabriel, Ya. Sí, por favor, ya. El niño del salón que quiere. Sí, eso yo me la sé. Premisa básica en derecho. Cada hecho, una prueba. Uh-huh. A cada hecho, una prueba. Si usted dice que el trabajador llegó en estado de embriaguez, es porque usted tiene la prueba pericial que puede acreditar que efectivamente se le hizo un estudio y que lo llevé a vialidad, y que efectivamente en vialidad, o fui a la farmacia, compré una prueba y ahí se dio que Gabriel Abarca Villamonte dio a tantos grados de alcohol en la sangre. Y entonces cuando yo le diga al juez que lo estoy despidiendo porque llegó en estado de embriaguez, es porque lo estoy acompañando con ello. Pero esto no es lo que quería yo compartir. Lo que yo quería compartir, que cuando él te contesta lisa y llanamente y te dice, lo voy a acreditar mediante pruebas, es importante que aquellos que nos están escuchando y que tal vez no son técnicos en la materia, sepan a qué nos referimos cuando hablamos de pruebas. Bueno, hablamos de prueba toda aquella información, ya sea incluso testimonios, ya incluso sea mensajes por WhatsApp, videos, videollamadas, cualquier información que nos ayude a llegar a la verdad. Puede ser desde una prueba confesional, testimonial, una inspección ocular, una pericial, ya dije documentales públicas o privadas, una instrumental de actuaciones, una presunción legal y humana, y ojo, a mi juicio, una que es la de hoy, la I, que es todas aquellas que sean productos de avance de la ciencia, que ahí entran desde una
desde un video, un audio, una cámara. Digo, luego está el tema que no va a ser materia porque lo platicaremos más adelante en temas un poquito más técnicos, más específicos de cómo presentarlos ante el juez para que tengan un verdadero valor probatorio. Entonces, cualquier cosa que usted tenga, siempre y cuando usted la haya obtenido de manera lícita y ayude a la autoridad a llegar a la verdad, es un medio probatorio. Lo único que hay que hacer, y eso es tarea de nosotros los abogados, ver qué tipo de prueba es. Es que yo tengo un documento donde él firmó que él decía esto. Bueno, ese documento, ¿quién lo expidió? No, pues lo expidió Pedrito. Bueno, y el Pedrito lo hizo en calidad de autoridad. No, bueno, entonces es una documental privada. No, que lo expidió, tengo un acta de nacimiento donde se advierte que en el acta de nacimiento no tiene 20, sino que tiene 30 años. Bueno, lo expidió el registrador. Bueno, entonces es una autoridad, entonces es una documental pública. Pero esa ya es labor de nosotros los abogados. Ok, entonces, al punto que quiero llegar con esa situación es que muchos de los patrones, como bien mencionan, no se toma como que aplican esto. Nos han tocado casos en los cuales, no sé, llevan para casos de embriaguez aquí a la farmacia de la esquina y que les expidan su certificado médico de que no pasan el nivel, o sea, tienen mayor su nivel de alcohol y no pasan de la prueba, ¿no? Entonces, quiero que me dialoguen un poco más respecto a actas de hechos, o sea, toda esa situación que en realidad engloba al patrón y le da como que ese seguro al patrón de poder decir, bueno, a ver, Pedro, yo ya tengo aquí sobre la mesa todas estas cuestiones que me permiten y me acreditan a mí para rescindir de ti. Así que, bye bye. ¿Cuáles son esas figuras? O sea, necesito que me den eso. Ok, muy bien. Porque pruebas sí, le voy a dar la pauta. La primera pregunta que yo hago a una persona que quiere despedir a un trabajador, la primera pregunta que siempre le voy a hacer después que viene y me cuenta, robó, mintió, llegó borracho, llegó lo primero que después que me cuenta esa historia le voy a preguntar cuándo ocurrió. ¿Por qué? Esta pregunta es clave, porque aunque el muchacho haya llegado no borracho, sino curtido, y me dice, sí, fíjate que llegó curtido, es más, llegó hasta con el Bucanas en la mano y andaba muy altanero. El día después de la posada, fue el 13 de diciembre. ¿Qué crees? Tú tienes 30 días para disciplinar al trabajador. Si pasan esos 30 días, haz de cuenta que su cuenta del trabajador quedó limpia. Entonces, aunque él haya llegado borracho y me muestre el video y me tenga aquí el examen toxicológico, todo lo que tenga, de poco me va a servir si yo no hice la baja, si no lo rescindí dentro de los 30 días siguientes al día que ocurrió este acontecimiento. No, pues que ocurrió el 10 de febrero. Bueno, pues estamos a 23 de febrero, estamos dentro del marco. Ahora sí, lo que tengo que hacer es algo que la ley señala como un aviso rescissorio, y ahí sí Carlos puede mencionar un poquito sobre ello, ¿no? Sí, claro, como dije, es importante, retomando eso que dijo sobre que tenemos que estar en término. Para eso es la importancia también de los reportes de hechos, como ya mencioné, reporte, acta de hechos, como quieras llamar. ¿Por qué? Porque nosotros asentamos la fecha en que ocurrieron estos actos. Y cuando tenemos esta fecha es cuando nosotros empieza a correr este término de 30 días. Entonces, de ahí la importancia del reporte de hechos y también darle describir más que nada qué es lo que pasó, y hacer el cuento, ya se les sabe de qué pasó. Aquí mencionaste algo que considero que es muy oportuno sacar, que es el aviso rescissorio. Sí, el aviso rescissorio es importante. ¿Por qué? Porque en el aviso rescissorio se tiene que especificar y darle saber al trabajador de sus causas, de los motivos por los cuales nosotros como patrón, como empresa, queremos terminar esta relación. Y dentro de este escrito, que puede ser un escrito, claro, que se le presenta de hecho al trabajador, se le tiene que dar una copia a él para que él sepa de sus razones y motivos. Esta debe estar fundada y motivada. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto va conforme a lo que ya estamos platicando. Hacemos el aviso rescissorio y tiene que estar fundado conforme a uno de las causales que nosotros estamos hablando, de que están en la Ley Federal del Trabajo. ¿Y para qué sirve esto? Para que nosotros podamos decir que fue una
rescisión sin responsabilidad para el patrón. Entonces es ahí la importancia de este aviso rescisorio, porque no tan solo nos da la fe que nosotros actuamos de buena manera como patrón para mostrarle al trabajador sus causas y motivos por los cuales nosotros estamos rescindiendo este vínculo laboral, pero si no lo quiere a veces recibir el trabajador. Entonces le pregunto a ustedes saben qué podemos hacer si nosotros queremos entregarle ese aviso rescisorio al trabajador y él no lo acepta. ¿Qué podemos hacer? ¿Ustedes lo saben? ¿Qué aplicar? Muy bien. Me das la pauta, Carlos. Es muy claro tu comentario. Me das la pauta para mencionar un par de aristas que envuelven, Sí, adelante. que envuelven al aviso rescisorio. Primero, y lo más importante es que antes de 2019, antes de mayo de 2019, eso es importantísimo, antes de mayo de 2019, el patrón que despedía a un trabajador sin aviso rescisorio estaba condenado a perder un juicio por el simple hecho de no documentar esto. Si se lograba acreditar que efectivamente hubo un despido justificado y la defensa del patrón versaba en que es que llegó borracho pero no tenía el aviso rescisorio, automáticamente estaba condenado a perder ese juicio, lo cual prácticamente limitaba a las empresas y a los patrones a solamente llegar con una sola estrategia en materia laboral, que es negar el despido. No había otra, o negaba la relación laboral o negaba el despido. Ahora fíjate que una de las bondades de la reforma de 2019, y que yo he estado mencionando en los diferentes foros donde hay la oportunidad de generar conversación, es que de conformidad con la entrada en vigor de la reforma de 2019, es muy flexible con ello. Y ahora, si bien es cierto, sigue siendo una condicionante para el despido entregar el aviso rescisorio, porque con eso le da certeza jurídica al trabajador que él sepa con claridad por qué lo está despidiendo. La realidad es que si por alguna razón eres un pequeño empresario y tú no sabías de la existencia de este documento, ni sabes cómo redactarlo, y mucho menos sabes cómo que existía, tú aún así puedes llegar a juicio y aún así puedes defenderte con las pruebas sin que exista el aviso rescisorio. Esto da un espectro al juzgador de que si bien es cierto no tienes un aviso rescisorio, pero si tienes tú cómo probarme, también se puede dar como válido el despido injustificado. Eso es por un lado. Por otro lado, me quiero referir al aviso rescisorio tal cual. Para mí el aviso rescisorio debe ser un documento muy sencillo, muy claro, donde el trabajador le quede claro cuáles son las causas por lo que lo despedí. Entonces, permito, para el caso que nos ocupa de el estado de embriaguez, permito relatar cómo yo describiría un aviso rescisorio, suponiendo que estoy despidiendo a Carlos, ¿no? Entonces hace cuenta que estoy redactando mi aviso rescisorio, entonces yo diría algo como esto: Carlos Tucuch, auxiliar jurídico o abogado de la empresa Patito ASB. Con esta fecha le comunico que se da por terminada la relación laboral que lo unía con Patitos ASB, toda vez que usted cometió actos de manera más particular el día 13 de febrero, llegó en estado de embriaguez, como se advierte de las cámaras, además que se le llamó al médico de la empresa, él le hizo el estudio y se advirtió que usted tenía tal porcentaje de alcohol en la sangre, y que me permito acompañar a este documento ese resultado. Ello, cotejado con lo que señala el artículo de la Ley Federal de Trabajo tal, que dice que será una causal rescisoria el que el trabajador llegue en estado de embriaguez, es la razón por la que en este acto se le da por terminada la relación de trabajo. Están a salvo su derecho para que pase el área de recursos humanos a cobrar el finiquito que por ley le corresponde. Firma Gabriela Barca, representante de la empresa, y en ese momento le estoy informando, a ella le quedó claro que en la ley hay una causal que dice que el patrón puede despedir al trabajador por estado de embriaguez, y usted hizo una conducta, como lo demostré, lo relaté, que el 13 de febrero a las 9 de la mañana al entrar, usted llegó en estado de embriaguez, como consta con el testimonio de fulano y de sotano, como consta con el otro documento. Llega el momento del acto en el que yo le digo a él, y él se niega porque ya su abogado le habló y le dijo: usted no reciba, no firme nada. En ese momento yo llamo a 2 personas como testigos asistenciales para que quede
en un acta circunstanciada que yo intenté entregarle el aviso rescissorio, pero él no lo quiso recibir. Acta circunstanciada, estando aquí en la planta alta de la avenida tal, de la calle tal, de la ciudad de San Francisco de Campeche, estando Gabriel Abarca, fulano y sotano como testigos. En este acto quise entregarle al C. Carlos su aviso rescissorio informándole las cosas por las que se le despedía. Se negó a recibirlo, lo cual lo manifiesto y dejo para constancias y los efectos legales que quede el lugar, lo firmo y lo firman los 2 testigos de asistencia. Entonces, ya tengo el aviso rescissorio, ya tengo el acta circunstanciada donde él se negó a recibirlo, y entonces ahora yo puedo ir ante un juzgado, ante un tribunal y pedirle con el último domicilio que yo tenga del trabajador, que sea el juzgado a través de un actuario que vaya y le notifique y las causas, para que entonces cuando este ingrato trabajador me demande, yo pueda decirle al juez, no es un despido injustificado, por el contrario, es una rescisión laboral, y también es una rescisión laboral que en el juzgado en tal fecha deposité el documento informándote a ti, juzgado, que le notificaras a él por qué lo corrí. Esto es lo que desentraña un aviso rescissorio, David. Excelente, a esa figura quería llegar. Ahora, acá tú me mencionas algo que se han dialogado, y si quieren tener un poquito más de contexto, vean los episodios anteriores. La reforma. Y en la reforma surge una figura que, pues a mi parecer, es muy bondadosa, que es la de conciliación. Okay. Entonces yo aquí quiero arrojar la bola, porque normalmente pues la conciliación quien la promueve. Él ha estado más en Sencolab últimamente que excelente. yo, en el centro de conciliación. Sí. Entonces, suéltesela a él. Claro, con la nueva reforma que hubo por el 2019, no te puedo decir bien la fecha porque no me acuerdo. Tú dame el... 1 de mayo. 1 de mayo, exacto. ¿Qué es lo importante de esta reforma? Que nosotros podemos acudir a los nuevos centros de conciliación, que son centros de conciliaciones laborales. Y en estos centros de conciliaciones laborales, tanto yo como trabajador, por ejemplo, si me despiden injustificadamente, yo puedo ir ante estos centros laborales y presentar mi solicitud. ¿Y qué te piden en esa solicitud? Pues tus datos generales, el nombre de la empresa, su domicilio, cuánto ganabas, y importante si fue renuncia o despido, ¿no? En todo caso, nosotros cuando hacemos esa solicitud, nos mandan a llamar a nosotros, a los patrones. Entonces, en estas audiencias que te generan una cita, te generan una fecha, nosotros como patrones debemos asistir a ellas. ¿Y yo por qué te digo que debemos? Porque si no lo hacemos, nos pueden apercibir de no hacerlo. Y es importante también asistir para, ahora sí como lo dice el nombre del centro, para conciliar. ¿Por qué conciliar? Porque en estos centros de conciliación lo que se busca es llegar a un convenio, a una conciliación antes de ir a un juicio ya en un juzgado laboral, en un tribunal, antes de haber una demanda. Entonces, cuando nosotros vamos, nosotros tenemos un diálogo directo, o a veces con el representante legal de la empresa o del patrón, para decir cuáles fueron las causas por las que nosotros queremos rescindir, nosotros como patrón, o por qué por qué fuimos despedidos. Entonces, para mí es muy importante y fue muy acertero nuestros legisladores al hacer esta figura del Centro de Conciliación Laboral, porque nos da esa pauta de conciliar y para que todos estemos conformes, y una vez que se llegue a estas conciliaciones, pues ahí mismo se pueden levantar unos convenios para que se dé por terminada esta relación laboral y ahora sí cada quien para su casa, ¿no? Pero aquí mi duda es esta, o sea, acuérdate que estamos desde perspectiva patronal. El patrón puede promover estas audiencias de conciliación. O sea, tú aquí dices, no, yo colaborador voy y me acerco a Sencolab, pero yo patrón puedo acercarme a Sencolab y decir, bueno, yo quiero de conciliar con mi trabajador, ya rescindí de él, ahora quiero conciliar con él. ¿Se puede realizar esta figura? ¿Gabriel? Estás esperando a ver qué Carlos. Es raro. De hecho, lo común, incluso yo creo, hago mi reserva, que me gustaría ver cómo actuaría un conciliador que le llegue un patrón para ver qué le va a decir, porque lo común es que sean los trabajadores.
Pero lo que yo les digo es que sí, la ley prevé que también los patrones puedan generar citas en estos centros de conciliación para dirimir una controversia motivo de un posible y eventual despido injustificado, por lo que sí, también la ley establece. No menciono el artículo ni tampoco quiero entrar tanto en detalle porque me parece que el tema de la conciliación da para un episodio completo, porque yo podría sobre la mesa, por ejemplo, ¿por qué en esta reforma de 2019 sí, en materia laboral, sí hicieron a la conciliación obligatoria en la etapa prejudicial? Tú, por ejemplo, vas en las ramas tradicionales, por ejemplo, un centro de justicia alternativa, hay 1, 2, 3 invitaciones, y el invitado nunca llega porque sabe que no tiene ningún tipo de responsabilidad, o vete a un centro de mediación, o háblate de un centro donde vas a explorar un mecanismo alternativo de solución de controversia en materia penal, y esas invitaciones no tienen ningún tipo, ni revisten ningún tipo de carácter, total de que te pueden llegar 3 invitaciones y nunca ir, no pasa nada. En materia laboral es obligatoria. Te invitan y no vas y puedes estar aparejada una multa. Lo dejo ahí en la mesa, porque sí creo que hay todo un tema para hablar en materia de conciliación, pero para no dejar la duda, sí, no solamente los trabajadores, también los patrones tienen este derecho que la ley se lo da a partir del 1 de mayo de 2019 de ir a los centros de conciliación y generar citas para dirimir controversias sobre un eventual trabajador. Excelente, sí, porque normalmente es... Sí, normalmente son los trabajadores lo común. Pues aquí pues sí surge la pauta de también el patrón puede ir a conciliar. Ahora, ya llegamos, no conciliamos, nos fuimos a nuestro juicio, estamos en demanda. O sea, yo una vez metida la demanda encima, ¿hay alguna manera de pues llegar a conciliar con el trabajador, o ya es hasta que se acabe el recurso de la demanda y ahora sí laudo y amparo y todo lo que prosigue? Claro, siempre está abierta la posibilidad de conciliar, incluso en los mismos juzgados, los mismos tribunales son el juez el que igual te invita a seguir esta figura de conciliar, porque es lo que se busca, estar en convenio entre las partes. Y por supuesto que sí se puede durante un juicio, incluso fuera del juicio, antes de llegar a la conciliación. Nosotros como patrones podemos llamar al Cencolav y decirle, pues nosotros tenemos un trabajador que nosotros ya estamos viendo el convenio, ya estamos de acuerdo que le vamos a pagar tal cantidad, entonces también ya en un juicio también se puede hacer. Bueno, también es muy buena la pregunta. En materia laboral se privilegia la conciliación y da la pauta, e inclusive le da mucha potestad al juzgador para que en cualquier momento se pueda terminar ese asunto por medio de una conciliación, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que además él la debe de impulsar, cosa diferente en las materias tradicionales. Me recuerdo un caso en particular. Yo no es que tenga la experiencia de hace 20, 30 años como abogado laboralista, pero sí puedo decir que donde me ha tocado trabajar y mi formación siempre ha sido tendiente a la materia laboral. Entonces me acuerdo que en alguna ocasión, en un caso en particular, yo estaba ventilando un asunto en materia civil. Materia civil, ustedes saben, es una materia muy estricta, muy rígida, es derecho rogado a petición de parte, y me acuerdo que la empresa a la que yo estaba demandando por daños y perjuicios y otros temas ahí, era de México. Entonces llegó un día y me dice, oye, Gabriel, fíjate que ya hicimos un presupuesto y creemos que esto puede salir por este lado. Me gustaría ver si ustedes qué piensan sobre esta postura de la empresa y queremos hacer un pago indemnizatorio de tanto. Y yo, no, pues adelante. Platiqué con mi cliente, el cliente dice, no, pues sí conviene a mis intereses, adelante, hagámoslo. Pues vamos al juzgado. Imagínate, el cliente está de acuerdo, las partes llegan a un común acuerdo. Entonces llego al juzgado, pido hablar con el secretario del juzgado y le hago este planteamiento, y entonces el secretario me dice, sí, abogado, presente su promoción, acordamos la promoción, le damos parte al esto, señalamos fecha, hermano, cuando esto llegue, el abogado ya se fue de nuevo a México, el cliente ya no le interesa. Yo digo, obviamente yo bajo este sesgo laboralista digo, ¿cómo puede ser posible que yo traiga al juzgado una eventual terminación de un juicio de una carga laboral que ellos tienen y me digan que no? Afortunadamente, la titular de ese juzgado, hoy ya está jubilada la jueza, no voy a decir el nombre, pido hablar con la jueza, le hago el planteamiento, porque además era una jueza
de toga y birrete, o sea, una jueza en toda la extensión de la palabra. Le hago el planteamiento y me dice: Gabriel, ¿está tu cliente acá? Sí, maestra, porque además la jueza había sido mi maestra. Sí. ¿Y está la otra contraparte acá? Sí. Y el cheque que se va a entregar a Gabriel, a mí lo único que me preocuparía que es una empresa de afuera y que el cheque no tenga fondos. Pues si me lo permite, ahorita yo voy al banco y que me lo certifique. Para no hacérselas tan largo. El cheque estaba certificado, de que tenía fondos, etcétera, etcétera. Y en ese momento, la jueza sale de su cubículo. Oye, para mí esto es anecdótico. Llama al oficial, llama al secretario, abre audiencia en ese momento, se sesiona, le dan el uso de la voz a fulano. Obviamente algunos pueden decir: ay, Gabriel, materia mercantil, eso lo hice ayer, antier. Sí, no te estoy hablando ni de 2005, no te estoy hablando ni de 2015, ni de 2016, estoy hablando de hace algunos ayeres. Y entonces yo me acuerdo, porque además era viernes, día para salir de vacaciones, y entonces obviamente 2 de la tarde, y ahí me la cuentas de que pones a trabajar a todo el juzgado. Fue una situación, y yo me acuerdo estando ahí, lo tengo vivo en la memoria, la juez dando fe de que se esté llevando a cabo, el secretario llevando la diligencia, el oficial dándonos el uso de la voz, como una audiencia de conciliación como las que ahora los vemos. Entonces, la conciliación es lo voy a decir al revés, y que este es el fundamento y la jurisprudencia que yo le he compartido en varios foros sobre el juicio. El juicio solamente es una de un abanico de posibilidades en las que se puede terminar un juicio. Desafortunadamente nos hicieron creer en las facultades de que un abogado es abogado solamente si gana un asunto en un juicio. La realidad es que no. El juicio es solamente una de muchas formas en las que se puede terminar una controversia, y existen de manera autocompositiva y heterocompositiva diferentes mecanismos de solución de controversia, como puede ser la conciliación, como puede ser la negociación, como puede ser el arbitraje, algunas autónomas, otras heterónomas, donde hay algunas que son solamente donde las propias partes se ponen de acuerdo y el tercero no está ahí. Hay otras donde sí hay un tercero y que puede tomar parte y abundar, que es el caso para materia laboral, que solamente se tomó en conciliación, pero ya dije que es materia de otro capítulo, de otro episodio, pero me parece que efectivamente sí, un asunto que por alguna razón no hubo voluntad de las partes en un centro de conciliación, en cualquier momento dentro del juicio puede concluirse de manera conciliatoria. Ok, pues con esto terminamos la plática del día de hoy. Les quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo, que nos están oyendo. Y para recordarles que pueden vernos a través de las diversas plataformas como son YouTube, Spotify, Amazon y Apple Podcasts. Muchísimas gracias.